Buenos días a la amada familia de Dios en este domingo 2 de agosto del año 2026. El mensaje de hoy se ha titulado La Revelación. En esta mañana podremos ver y entender las formas como el único Dios, creador de los cielos y la tierra, se ha revelado a todos los seres humanos para su gloria. Antes del mensaje, oramos a nuestro Padre eterno. Alabado sea tu nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Delante de tu presencia nos presentamos en humillación, pidiendo que tu palabra sea el motor revelador para que cada aquel que escuche este mensaje entienda que tu revelación es la verdadera esperanza que los llevará a entender que lo creado es parte de tu plan de redención. Un plan en el cual entregaste la vida de tu único Hijo para que pueda tener cada ser humano una nueva relación que ha sido bendecida desde los lugares celestiales. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Oramos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. En un momento específico de la historia, Dios decidió darse a conocer a los seres humanos. El creador de la naturaleza, a pesar de lo que puedan pensar una gran parte de la población, no se esconde ni es distante. Dios desea ser conocido por cada uno de nosotros para que podamos entrar en una nueva relación con Él. Yahvé ha tomado la iniciativa de quitar el velo y de esta manera tú y yo reconozcamos su presencia, su carácter, sus atributos y cuál es su plan para toda la humanidad. Él no solo creó los cielos, la tierra y el universo, sino que su creación fue diseñada de diferentes formas. Esta es la razón por la cual nadie, absolutamente nadie, podrá reclamar la autoría de descubrir, inventar o promocionar algo perteneciente a la naturaleza como propio. Todo lo creado presenta su sello de derecho de autor. Lo triste es que aún dentro de las iglesias algunos presentan referencias que resultan ser equivocadas con relación al verdadero significado de la revelación del Eterno. La idea del libre albedrío los hace pensar e incluso figurar a Dios en un lugar en los cielos rodeado de los santos, ancianos y ángeles sin participación activa en nuestras vidas. Cierto es que todos los seres humanos, aun los convertidos, podemos tomar decisiones sin su autorización y fuera de su voluntad. Tenemos el gran problema que corremos el riesgo de que estaremos actuando fuera de su revelación. En otras palabras, desde el principio, el Dios de la creación, de Adán, de Noé, de Abraham, de Isaac y de Jacob, ha presentado sus planes, promesas y propósitos, los cuales, aún rechazados en el jardín del Edén, no lograron cambiar su voluntad hacia los seres humanos. La ley moral, fracturada por la desobediencia, no ha desviado su amor, tanto así que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Sus planes no han cambiado, su promesa permanece y su revelación ha sido manifestada. Nos toca a cada uno de nosotros responder si la aceptamos o la rechazamos. Por esta razón, la pregunta en este momento sería la siguiente: ¿cómo y de qué manera se ha revelado Dios? En primer lugar, tenemos la revelación general, la cual es dada por medio de la creación. Los seres humanos debemos de entender lo siguiente: mucho antes de escribirse la Biblia, el eterno Dios ya había pautado la forma de cómo hablaría a través de la naturaleza, del cosmos y de la complejidad de la vida. Todos somos testigos de su poder y de su divinidad. El universo tiene un diseño que apunta a un diseñador. Por lo tanto, el propósito de la creación y su naturaleza es que el ser humano reconozca que hay un ser superior, para de esta manera poder reconocer que hay un único Dios, aún
sin conocer un solo versículo de la Biblia. Cuando leemos el Salmo 19, en su versículo 1, se afirma lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y en el libro de Romanos, en su capítulo 1, versículo 20, podemos leer: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. En segundo lugar, tenemos lo que se llama la revelación especial, la cual la podemos encontrar a través de la palabra escrita. La naturaleza nos dice que Dios es poderoso, pero la Biblia afirma que es amoroso, justo y misericordioso. El Eterno inspiró a hombres a lo largo de la historia para registrar su voluntad. Esta revelación de la palabra escrita nos brinda la instrucción clara para la vida, la historia de la redención y las promesas de Dios y sus propósitos. En el libro 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por otro lado, en el libro del profeta Amós del Antiguo Testamento, en su capítulo 3, versículo 7, aquí se revela lo siguiente: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. En tercer lugar, tenemos lo que se llama la revelación suprema, que es dada a través de Jesucristo. Esta es la forma perfecta y completa de la revelación. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba a través de los profetas. Hoy vivimos en la dispensación de su gracia, el maravilloso regalo de la encarnación, en la cual Dios se revela como un ser humano, y aquí nos presenta la idea extraordinaria de que si queremos saber y conocer cómo es Dios, solo tenemos que conocer a Jesús. Dios se hizo tangible. Jesús caminó entre nosotros demostrando su amor en la cruz, el propósito de la salvación y la reconciliación directa con el Padre. Por esto encontramos en el libro de los Hebreos, en su capítulo 1, versículos 1 al 2, lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 18, tenemos lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Termino el mensaje de hoy titulado La Revelación con lo siguiente: Dios ha revelado su existencia en la conciencia del ser humano mediante una ley llena de moralidad. Desde el punto de vista bíblico, la conciencia es la brújula moral interna que Dios ofrece a la humanidad y que permite discernir el bien del mal. El autor del libro a los Hebreos, en su capítulo 10, versículo 22b, nos dice: purificados los corazones de mala conciencia. En otras palabras, la conciencia no es otra cosa que el corazón de los seres humanos. En la gran mayoría de los casos, obedecemos la ley moral, aún nunca hayamos escuchado sobre ella. Tanto así que nuestros pensamientos y nuestro corazón nos acusan cuando realizamos el mal y se alegran cuando hacemos lo correcto. Lo cierto es que la maldad es una privación negativa que se produce cuando el ser humano decide rechazar el orden correcto de Dios. En otras palabras, el Eterno no creó el mal. Somos nosotros los que decidimos en nuestra voluntad sustituir la voluntad de Dios.
Esta es la razón por la cual rechazamos al Señor. Tomamos su nombre en vano. Creamos dioses a nuestra conveniencia. Deshonramos a nuestro padre y a nuestra madre. Matamos, cometemos actos impuros, robamos, codiciamos y decimos falsos testimonios. Voy más lejos. Odiamos cuando deberíamos amar. Y usted se preguntará en este momento, ¿cómo puedo escapar de la maldad si ésta se produce por mi propio libre albedrío? La respuesta la establece lo que se llama la teología, la revelación interna. Esta se manifiesta a través del Espíritu Santo. Nos lleva a la obediencia, sacrificio y transformación. Toda la humanidad debe comprender y reconocer que la creación fue resultado de la sabiduría de Yahvé. Muchos cristianos y no cristianos afirman haber leído la Biblia en múltiples ocasiones. Expresan saber quién es Dios. Recitan de memoria la historia de Jesús. Pero lo cierto es que esto no es suficiente para poder reconocer la soberanía de Dios y confiar en la vida, muerte y resurrección de Jesús. En otras palabras, todos somos participantes de la gracia común que Dios nos regala. La lluvia y el sol forman parte de nuestro diario vivir. Nos gozamos de sus beneficios, pero la gracia eficaz es totalmente diferente. Esta toca el corazón de los seres humanos, realiza el llamado y este llamado se acepta o se rechaza. La revelación interna necesita de ojos espirituales para entender profundamente la verdad del Espíritu Santo, quien ilumina nuestra mente y corazón para llevarnos al arrepentimiento y a la convicción personal de nuestros pecados. La revelación de Dios no es una historia mitológica, es tan real como nuestra propia vida. El gran problema es que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu porque para él son necedad y nunca las podrá entender por sí mismo. Para poder comprender la revelación interior, hace falta que el Consolador, el Santo Espíritu de Dios, nos guíe a toda verdad. En el libro 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 10, encontramos lo siguiente. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Es por esta razón que en el libro de Juan capítulo 16, versículo 13, se afirma lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Que la paz y la gracia del Padre Eterno y de su Hijo Jesucristo esté con ustedes desde y hasta la eternidad. Y el pueblo del Señor dice amén, amén y amén.